Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El Señor esté con... En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: miren, vigilen, pues no saben cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velen entonces, pues no saben cuándo vendrá el dueño de la casa, ni si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga inesperadamente y les encuentre dormidos. Lo que le digo a ustedes, lo digo a todos: velen. Palabra del Señor. El año litúrgico está dividido por semanas y esa es una forma en que la Iglesia nos invita a meditar de forma pedagógica en los distintos misterios de la vida de Jesús. En este caso comenzamos el Adviento. Un nuevo año comienza. Las lecturas de cada año pues varían, no se repite cada año lo mismo. Entonces, cada 3 años se repite el ciclo. Estamos ahora comenzando el ciclo A, donde leeremos cada domingo el Evangelio de Marcos. En el ciclo, yo dije A, el ciclo B. El ciclo A es que acabamos de concluir la semana pasada. Estábamos leyendo el Evangelio de Mateo y el próximo año, cuando comience de nuevo el año litúrgico, estaremos en el ciclo C, cuando vamos a leer el Evangelio de Lucas. Por tanto, en una lectura continua, los fieles que participan de la misa cada domingo, pues tendrán una visión completa de los evangelios. El Evangelio de Juan, alguno preguntará, ¿cuándo se lee? Pues sí, se lee el Evangelio de Juan, especialmente durante el tiempo de Cuaresma y en el tiempo de la Pascua, y en otros momentos específicos durante el año, que hay lecturas propias que muchas veces son del Evangelio de San Juan. Y en la misa diaria, entonces, igual comenzamos, al principio se comienza con el Evangelio de Mateo hasta terminar con el Evangelio de Lucas, y ya la lectura inextensa prácticamente de cada uno de los evangelios. De modo que en 3 años podemos tener el ciclo completo de toda la Sagrada Escritura en la participación o la lectura diaria de la que corresponde en el día a día. Comenzamos ahora en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, en el discurso escatológico. Con ese mismo discurso terminábamos las semanas anteriores, según el Evangelio de Mateo. Cada evangelista nos presenta este discurso con ciertas variantes, pero todo concluye con el anuncio final
de juicio, de destrucción, y especialmente haciendo una invitación a la vigilancia, a la espera atenta, y es lo que hemos escuchado en el día de hoy. 2 veces Jesús pide que velemos. Miren, velen. Y al final termina otra vez diciendo: lo que le digo a ustedes, se lo digo a todos. Velen, velar, vigilar. ¿Y quién vigila? ¿Cómo se vigila? ¿Por qué vigilamos? Vigilamos porque tenemos algo que aguardar, algo que esperar. Y por eso esta espera no puede ser una espera pasiva, sino activa. Y el Adviento es eso, es un tiempo de esperanza. Y la esperanza cristiana mayor no solo es la venida del Señor, porque ya en la carne vino una vez y no volverá. La esperanza cristiana es la resurrección. Con la resurrección de Cristo se nos abre el futuro de la vida cristiana. Pero este no es un futuro fruto del cálculo del hombre, no es fruto del cálculo matemático o de probabilidades. Es el fruto de una realidad, de una certeza, que es la resurrección del Señor Jesús. Por eso nuestra esperanza no es una esperanza vana, no está fundamentada en el sueño de alguien que pensó, pero puede ser muy bonito la resurrección. Está fundamentada en la resurrección de Jesucristo. De ahí que Pablo dirá en la carta a los romanos: la esperanza no defrauda. El que espera en Cristo no queda defraudado. Y nosotros aguardamos al Señor, aguardamos su venida, pero su venida en la gloria, porque ya la venida en la carne se realizó y no se va a repetir, porque nadie nace 2 veces. Nacemos en la carne una vez y podemos nacer en el Espíritu a la vida. Y ese último nacimiento es el que nosotros esperamos, pero tenemos que prepararlo. Y por eso el tiempo del Adviento, para que tengamos la oportunidad de prepararnos para la segunda y definitiva venida del Señor. ¿Cómo debemos hacerlo? Hoy el profeta Isaías nos hace la invitación a hacerlo en oración, hacerlo en oración. De hecho, el próximo año estará dedicado a la oración y mucho estaremos hablando sobre la oración. Así que solo lo digo ahora como un paréntesis. Nos invita el profeta a hacerlo en oración, pero una oración sincera delante de Dios. Una oración sincera, no una oración cualquiera, sino orar con sinceridad. ¿Y qué es lo que escuchamos en esta oración que hace el profeta Isaías? Es una especie de liturgia penitencial, en donde el profeta reconoce los pecados del pueblo, sabiendo que la situación por la que atraviesa es el fruto de haberse apartado de Dios. Nosotros, en ocasiones, también nos apartamos de Dios constantemente, no en ocasiones, constantemente nos apartamos de Dios por nuestros pecados, pero somos reacios a reconocer esa condición de pecadores.
Y el Adviento también tiene ese matiz penitencial. Por eso usamos ornamentos morados, porque litúrgicamente es el color que habla de la penitencia. Y lo ponemos en el Adviento y en la Cuaresma. ¿Por qué? Porque son dos tiempos preparatorios. Ahora nos preparamos para celebrar ¿qué? ¿Qué vamos a celebrar? El nacimiento del Señor. Y para recibir esa visita que viene, tenemos que estar bien preparados. ¿Y cómo es la mejor manera de estar preparados? Barriendo la casa. La gente pinta en este tiempo. Antiguamente la gente pintaba todos los años, pero ya está tan cara la pintura que no se puede pintar todos los años. Y es justo que no se pinte todos los años. Se puede usar el dinero en otra cosa. Pero ponemos la casa bonita porque es Navidad, porque es el Señor que viene. Pero esa metáfora o de la vida cotidiana que vivimos afuera, tenemos que vivirlo en el interior. Hay que pintar la casa, hay que barrer la casa interiormente y hay que sacar todo aquello que impide que ese Señor que viene entre en mi vida. Entonces, toda la basura que impide esa entrada es el pecado, que se manifiesta de muchas maneras. Por eso con el salmista en el día de hoy tenemos que pedir al Señor que nos restaure, es decir, que nos limpie, que nos reconstruya espiritualmente como persona, como comunidad, que nos mire, como dice el profeta, con ojos de misericordia, que no se exceda en su ira, sino que recuerde que somos su pueblo. Y si somos su pueblo, realmente obtendremos esa misericordia si yo me siento pueblo de Dios. Pero el yo sentirme pueblo de Dios implica al mismo tiempo formar parte de aquellos que hacen la voluntad del Señor. Y para eso necesitamos, lo primero, reconocer nuestros pecados. Y el Señor sale a nuestro encuentro para darnos su gracia. Esa gracia que se derrama especialmente a través de los sacramentos. Hoy Pablo nos recuerda que Jesucristo ha venido para darnos la gracia que nos lleva a la salvación. Y los sacramentos son esa corriente de gracia que nosotros recibimos para santificarnos, para vivir la voluntad de Dios en el día a día. Y de modo muy especial, 3 sacramentos. El sacramento del bautismo, que nos confiere la gracia santificante, esa gracia que nos capacita para la santidad y que no se pierde nunca. Pero existe otra gracia que la obtenemos por el cumplimiento de la voluntad de Dios en el día a día, que se llama la gracia actual, y esa sí se pierde con el pecado, y es la que tenemos que recuperar a través de un sincero arrepentimiento y una confesión de nuestros pecados, confesión sacramental, no con un palo, como dicen algunos por ahí, confesión sacramental ante el ministro instituido por el Señor, que también tiene que confesarse. Porque hay gente que piensa que los padres no se confiesan. Claro que sí que nos confesamos, somos pecadores. ¿Con quién se confiesan los padres? Con otro padre, cualquiera que sea, no importa, que sea más viejo, que sea más joven, que siendo que sea un padre, ya es suficiente para uno confesarse. Entonces, todos tenemos que hacerlo. Entonces, repito, el bautismo nos da la gracia santificante que no se pierde, pero recibimos también la gracia actual
que sí la perdemos por el pecado. Por tanto, cada vez que estamos en pecado, ¿qué tenemos que hacer? Recuperar esa gracia perdida mediante la confesión. Segundo, el sacramento de la Eucaristía, que es el sacramento que nos nutre, el pan de la vida, el que tenemos que buscar recibir con la mayor frecuencia posible. Por eso no se entiende un cristiano que no se acerque a la Eucaristía. A veces por razones que no queremos regularizar nuestra vida, por ejemplo, algunos que no han contraído matrimonio y no quieren casarse, y tienen 20 y 30 años juntos, durmiendo juntos y no quieren casarse. Después que yo tengo 30 años con una gente, si todavía yo no estoy seguro de que esa es la mía, como que tengo que cuestionar, ¿verdad? Hay que cuestionarse muchas veces. Entonces no se puede ser cristiano de cualquier manera. Hay que ser cristiano completos, de verdad. Juan Pablo II nos decía en su última encíclica, Ecclesia de Eucaristía, la Iglesia nace de la Eucaristía y vive de la Eucaristía. Y el Concilio Vaticano II nos recuerda que la Eucaristía es la fuente y culmen de la vida cristiana. Y si es la fuente, si es el culmen de nuestra vida cristiana, ¿por qué vivimos o somos tan indiferentes? Y me da lo mismo participar que no participar de la Eucaristía. Si nuestra fe nace de la Eucaristía, ¿cómo no participar de ella? Una vez le decía un evangélico a un profesor: si fuera verdad que Jesucristo estuviera ahí en la Eucaristía, yo no me apartara de Él 24 horas. También esos son los extremos. Ese es el fanatismo, ¿verdad? Pero el mensaje está ahí. Nosotros sí sabemos que Jesucristo está en la Eucaristía. Él lo decía por otra razón, porque no cree en la Eucaristía, pero nosotros sí creemos en la Eucaristía. Y los milagros eucarísticos están ahí. E incluso los estudios científicos de esos milagros están ahí. Solo hay que buscarlo y hay que leerlo, porque están ahí. Y muchos científicos han testificado con la ciencia, no con la fe, que es real. Es real. Hace unos cuantos meses, en el mes de agosto, yo participé en una conferencia de todo el día con uno de los científicos que estudia los milagros eucarísticos. Y él era ateo. Y comenzó a estudiar esto, porque como científico le pidieron, un obispo le pidió un estudio, pero no sabía lo que estaba estudiando. Cuando dio los resultados, y en la ciencia no basta uno solo, siempre hay que buscar más opiniones, y se mandaron muestras a diferentes lugares. Los resultados fueron los mismos. Era carne del corazón. Y este hombre hace 30 años se dedica, 40 años hace que se dedica a estudiar milagros eucarísticos por todo el mundo. Y desde esos estudios científicos, él llegó a la fe. Y comenzaba su conferencia en la mañana diciendo: yo les voy a demostrar científicamente lo que ustedes creen por la fe. Así comenzó. No es simplemente un pedacito de pan. Cuando el sacerdote pronuncia las palabras de consagración,
ya no es pan ni vino, es el cuerpo y la sangre del Señor, aunque los accidentes parezcan iguales. Por eso no se entiende un cristiano católico que no sienta el deseo de participar de la Eucaristía, de recibir esa gracia de la Eucaristía. Los demás sacramentos lo dejo ahí, ya toqué el de la confesión y los demás lo dejo ahí para cada uno de ustedes para el futuro. Este Adviento no puede ser un Adviento más que pase en el tiempo. Se repite, al año que viene estamos en Adviento de nuevo, o estaremos en Adviento de nuevo. No, cada Adviento es único, cada tiempo litúrgico es único y hay que aprovecharlo. Y tratemos de aprovecharlo porque será muy corto, porque este año hay una coincidencia de algo que no se da a cada rato. Y este Adviento solo va a tener 3 semanas y medio día. 3 semanas, son 4 normalmente. Ahora solo van a ser 3 semanas y medio día. Porque el cuarto domingo de Adviento, ¿qué día es? 24 de diciembre. Y por tanto, esa semana, ¿qué entra inmediatamente? Entra la Navidad. El 24 en la noche ya es Nochebuena. Por tanto, celebraremos por la mañana el Adviento y en la noche celebramos la misa de Nochebuena, la famosa misa del gallo, como le dicen. Así que será un tiempo bastante corto, 3 semanas completas y medio domingo. Así que es un año anormal en ese sentido. Por eso tenemos que aprovecharlo para prepararnos bien y poder recibir al Señor de la mejor manera posible y haciendo propósito de vivir en la gracia, de no perder la gracia. Y si la perdemos por nuestro pecado, hagamos lo que hizo el profeta, reconocerlo e ir a buscar la absolución ante un confesor, que es una gracia que no podemos desperdiciar. Que nuestra espera sea una espera dichosa, sea una espera confiada, sea una espera activa y por tanto realizando la voluntad del Señor. Que así sea.